Buenas noches, comunidad. Buenas noches. Estamos con el ingeniero Roberto Castillo. Es ingeniero civil de la UPAO. Tiene maestría en ingeniería vial en la Universidad Ricardo Palma. Y hemos, de nuestro canal, este es nuestro primer video para el canal, que tiene como nombre La Voz de la Experiencia. Este es nuestro primer video y tenemos el agrado de contar con la presencia del ingeniero Roberto Carlos. Ingeniero, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Entonces, la primera cuestión sería, ¿cómo fue o cuáles fueron sus experiencias que más resalta en la universidad, en el momento que usted estuvo como estudiante? Recordar esas épocas me causa mucha alegría, me causa mucha felicidad por que era una carrera que, digamos, había escogido en un momento del que no conocía mucho realmente, salvo por un catálogo de lo que es el desempeño profesional que se hacía y eso. En el último, el quinto año y media, sobresalí mucho en el curso de física, me gustó mucho. Conversé con un profesor y me decía que tenía que ver mucho con la ingeniería. De hecho, estaba entre la arquitectura y la ingeniería, ¿no? En un momento me hace una prueba de test vocacional y me salía, por un lado, la parte matemática numérica para el área de ingeniería, y por otro lado también tenía un aspecto que podía destacar en las letras, ¿no? O sea, tenía la ambigüedad de ambos casos. De hecho, que me gustaban mucho los números, pero también me gustaba leer mucho. Y digamos que esas dos habilidades me han servido mucho en el ejercicio, porque acá en ingeniería no solamente se calcula mediante un programa, un software, una hoja de cálculo o a lapicero con una calculadora, sino también se tiene que leer mucho, bastante, normatividades, reglamentaciones, actualizaciones de normas, manuales, incluso traducir normas de otros países en otros idiomas. Digamos, el inglés también me sirvió mucho en la etapa de la secundaria. Llegué a terminar todos los módulos de inglés en una entidad, me acuerdo, británico, hasta el ciclo 18, teniendo 14 años de edad, ¿no? Digamos que era una edad ideal para aprender otro idioma. Y me sirvió bastante para después el tema del ejercicio, la profesión. En ese momento dije ingeniería, ¿no? Ingeniería, ¿no? Las letras, bueno, no era algo que me entusiasmara mucho, pero salía como una segunda opción. Cuando ingresó a escoger ingeniería era pues ver un abanico de posibilidades. Comencé a preguntar a los compañeros, muchachos de aquí de la cuadra que postulaban a las universidades, y mecánica como que no me gustaba, industrial tampoco, química, y de pronto aparecía esta nueva carrera, ingeniería civil, que no se había dictado aquí en la región. Así que soy casi de la tercera promoción de mi universidad. Y bueno, ingresé. En un principio no tenía una idea muy clara de lo que era la carrera por los cursos básicos, digamos, que se llevan, muy parecidos a los de secundaria en algunos casos, y algunos que eran un aspecto de la realidad nacional y ese tipo de cosas, economías. Pero no es hasta el quinto ciclo o sexto que comienzo a llevar resistencia en materiales 1 y 2, que ya, digamos, nos puso en vereda a todos, ¿no? Ya era un curso que no era para jugar, ¿no? Era un curso que era realmente para dedicarse. Tuve la suerte que me tocó el ingeniero Jenner Villarreal. Fue el curso que más me costó en la universidad, definitivamente. Fue el que más me costó por la exigencia del docente. Recuerdo mucho que cuando estudiaba en la casa de un amigo, Lucho Mendo y Juan Hurtado, hoy día trabajan los dos allá, uno en el Ministerio de Economía y el otro trabaja ahí en Bagua por una empresa Obra INSA, ¿no? Me acuerdo que estudiábamos en la casa de ellos y nos barrimos todos los libros, me acuerdo de resistencia en materiales, ¿no? Los 7 rusos, me acuerdo del libro de los 7 rusos, si lo habrán estudiado ustedes, de Timochenko, me acuerdo. Que era... Recuerdo que habíamos estudiado tanto que cuando el profesor dictaba el problema ya sabíamos de qué libro venía la pregunta, ¿no? Estudiábamos semanas, fue el curso que más recuerdo haber estudiado.
Y luego fue mecánica de suelos con el ingeniero Huerta, que en paz descanse, que era un curso donde aprobaban 3 o 4, nada más, resistencia era lo mismo, ¿no? Entonces, era el tamiz más fuerte fue en ese quinto a sexto ciclo, ¿no? Donde pues se quedaban 2 salones enteros jalados y solo pasaba uno, ¿no? Y realmente pues nos puso ya en una dedicación a tiempo completo, ¿no? Tuve la suerte también que mis padres me apoyaron en esa época, así que eso fue un gran apoyo para poder tener la tranquilidad y dedicarte a estudiar. Pero los recuerdos son muy bonitos hoy día, ¿no? Que me hace acordar a mis amigos que le está yendo muy bien y me alegra mucho, ¿no? Porque valió la pena, creo que haber sufrido tanto para cosechar después lo que ahora somos, ¿no? Me da mucha alegría. Claro, ingeniero, como nos comenta, cada experiencia que tenemos es para nuestro futuro profesional también una ayuda, un apoyo, ¿no? Porque como usted comenta, el curso de resistencia de materiales creo que es uno de los cursos un poquito más complejos porque tienes que ya venir de cursos de estática, saber estática, saber ese curso perfectamente para que puedas desarrollar resistencia en materiales. Sí, sí, sí. El Y otro día buscando acá, ordenando los cuadernos por la pandemia, ¿no? Estábamos ordenando los cuadernos y fue emocionante ver mi cuaderno de resistencia en materiales, que todavía lo tengo ahí con todos los colores, ¿no? Rojo, azul, negro, con reglita y todo. Parecía de niño de primaria, ¿no? Mis mejores cuadernos fueron resistencia en materiales, mecánica solo 2, fueron 1 y 2, ¿no? Y resistencia 1 y 2. Pues son mis mejores cuadernos, los que más guardo ahí con cariño, ¿no? Porque realmente el detalle que me dedicaba a hacerlo era pues rojo, azul, porque una cosa era momento, otra era cortante, otra era flector, y si no cambiaba de color con tanto número ahí encima, pues uno se terminaba confundiendo, ¿no? Y eran pruebas que duraban 3 horas, no podías ir al baño ni nada de eso, porque pestañabas y se te iba la idea, ¿no? Del cálculo. Me acuerdo mucho el método de Cross, ¿no? Para calcular pórticos. Y me acuerdo que el profesor nos puso, no con números, nos puso con letras. Longitud L, altura H y carga Q. Y todas las iteraciones eran con letras. ahí es un ¿No? poco Así más que lo que complejo. se me ocurrió fue ponerle un número a cada letra, ¿no? La H le puse 1, la longitud le puse 2 y a Q le puse 3, para no confundirme ese abanico de palabras, ¿no? Y al final el momento total era pues PL al cuadrado, H, bueno, era una rompedera de cráneo eso, ¿no? Pero se lo recuerdo muy con cariño. Las pruebas enormes de 3, 4 hojas, ¿no? Que no había cuándo acabemos, ¿no? Y logramos aprobar, pero con 15, me acuerdo, el curso me costó mucho. Fue el curso que más recuerdo y con mucho cariño, el que mejor aprendí, ¿no? De todos los cursos, creo que fue el que más, hasta ahora me acuerdo de todo eso, ¿no? Cuando me consultan método de carga unitaria, el otro 3 momentos, todavía me acuerdo, ¿no? De las tablas que usaban, porque realmente creo que cuando llevas un curso con tanta dedicación, te acuerdas el resto de tu vida. Hasta ahora me acuerdo, quizá ya no con tanta dedicación, porque no me he dedicado mucho a las estructuras, pero sí, de cuando en cuando he tenido que utilizarlas me acordaba, ¿no? Hoy hagamos un pórtico. En esa época aparecieron los softwares. Recuerdo que apareció el SAP 80 en entorno DOS, ¿no? Luego vino el SAP 90, que ya apareció con el entorno Windows, para luego ya se quedó el SAP 2000, ¿no? 2000, Y sí. habían otros programas, el Pine, que era para pórticos, el PB Blues, QPro, programas que ya no existen ahora, ¿no? Pero fue la aparición de los nuevos software que en ese momento aparecían tímidamente con... Me acuerdo que el Pine solamente te podía calcular tijerales con 32 piezas. Ya luego el SAP pues podías colocarles 200, 300 piezas, ¿no? Pero había restricciones a los software, no eran tan potentes como los de ahora, ¿no? Pero ya podías ver la gráfica de formación, podías verlo, todo eso que veías en la pizarra, ya lo veías en una grafiquita, ¿no? Ya como docente universitario en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Trujillo enseñé el curso de análisis estructural para arquitectos, ¿no? Digamos que con lo básico que conocía del tema estructuras me sirvió mucho para llevar el curso. Y cuando ya comencé a modular el sistema pórticos, pues veía ya que la gráfica bailaba, ¿no? Y hasta con música, ¿no?
Entonces los muchachos de arquitectura pues se alocaban viendo eso, ¿no? Pensaban que era un genio. Fue toda una experiencia, ¿no? Toda una Y buena experiencia. Ya en la experiencia parte que ha tenido. docente. Ah, Buena experiencia que ha tenido usted. sí, pero en ingeniería sí no enseñaría. Ingeniería sí tiene que ser uno que tiene que ser un capo, experto solo en ese tema, ¿no? En arquitectura eran más conceptos más básicos. Así que hacer un pórtico pequeño no era tan exigente. Además, ellos no diseñan estructuras. Básicamente es para que conozcan el tema de las Para que tengan estructuras. noción, ¿no? De estructuras. Porque ellos Exactamente, eso es más se... claro. No, pero en ingeniería no enseñaría. No es el campo que me he dedicado años. Me gusta, sí, no voy a negarlo, pero no es el que me he especializado. No me atrevería a tanto. Pero sí, con mi trabajo he tenido que coordinar con estructuralistas, ¿no? Y me he llevado muy bien con la mayoría de ellos. Y ingeniero, Me ha otra, servido también porque... y ingeniero, ¿Mm? otra consulta. ¿Cómo se dio cuenta o cuál fue la motivación para que usted se dedicara al rubro vial, ¿no? De ingeniería, pero en lo que es el rubro viales. Ah, buena pregunta eso. A ver, yo tuve la suerte cuando egresé de la universidad, bueno, de conseguir un trabajo, comencé a emplearme rápidamente. Era una época en la que tú podías firmar un cuaderno de horas sin ser titulado ni nada de eso. Necesité durante casi 3, 4 años. Para el año 99, yo había salido en 96, 97, 98, 99, me he dedicado a trabajar así en diversas cosas. Era residente, supervisor de todas las obras que te puedas imaginar, ¿no? De residente de trochas, residente de edificaciones menores, letrinas, incluso de todo. Fue una época en la que uno podía coger de todo. Y de todo me sirvió, ¿no? Estructuras, y una vez agarré viales. Y comencé un poco a buscar un tema de tesis. Cuando llegué a la universidad tuve la suerte que el profesor Huertas, que en paz descanse, me permitió trabajar con su laboratorio y con sus equipos, ¿no? El SPT y todo eso. Y en el laboratorio de la universidad, que recién estaba funcionando, recuerdo, porque recién habían comprado los equipos, ¿no? O sea, te da la idea de que cuando yo llevé, pues llevé todo teórico, no pude nunca haber llevado nada desarrollado. Recién cuando yo salgo ya había laboratorio. Cuando llegué ahí, había un técnico, un profesor Salazar, también que en paz descanse. Eh, Ganarme su amistad de ese señor fue una de las cosas más bravas que me pasó en la vida. Un tipo muy uranio, muy gruñón, pero que aprendí mucho. El señor había estudiado incluso en el extranjero, en Alemania, y me ayudó mucho en la tesis. Y muchas de las cosas que yo operé en el laboratorio durante un año que estuve trabajando allí, me sirvió de mucho. Y siempre tuve la idea de que me quería especializar en eso, porque vi que no había muchos compañeros que buscaban esa rama. Y cuando ya comienzo a ejercer la profesión, pues empiezo a trabajar ya en municipalidades, ¿no? También como residente, evaluador, supervisor, pero siempre tenía la idea de meterme en la especialidad de suelo, tenía ahí como una espina clavada. Poco a poco se me fue dando la oportunidad de ir entrando en ese mercado, en el norte, más que todo en Piura, Tumbes, donde me di cuenta que no había gente muy especializada. De hecho, era un área muy nueva también. Comencé a agarrar experiencia bárbara hasta que llegó el gran salto de llegar al proyecto Camisea, ¿no? Que fue una fortuna eso, porque la verdad que el único ingeniero que era de provincia era yo. La mayoría eran chicos de la Ricardo Palma y de la UNI. En un momento pensé que estaba en una desventaja total, ¿no? Pensé que eran unos genios y que yo iba a desentonar allí. Y en un momento me di cuenta que estaba tan capacitado como ellos, ¿no? Quizá yo también leía mucho y había tenido la experiencia de estos profesores. En la universidad hay gente que había salido afuera y siempre me gustaba escuchar y saber más de quien pueda aprender, ¿no? Salazar me decía que en paz descanse el profe, me decía Roberto, tomando café con otra persona que sabe más que tú, puedes aprender los 20 libros que esa persona se ha leído, las 20 experiencias de obra, se te van a quedar a ti, ¿no? O sea, si te gusta eso que quieres escuchar, ¿no? Con una conversación tú puedes aprender un montón de cosas. Mejor tómate 2 tazas de café y vas a ver que aprendes el doble, me decían.
Y la verdad que siempre tuve esa paciencia de escuchar, de escuchar a quien sabe más que yo, de quien podía aprender. Y cuando alguien me preguntaba a mí, pues yo tenía la misma amabilidad con la que esta gente también desprendidamente compartía sus conocimientos conmigo, ¿no? Eso creo que es una de las cosas que más he aprendido de esto, ¿no? Que el conocimiento no está en un libro. Es decir, un libro no me sirve si no lo leo. Si va a estar en una biblioteca, pues va a estar de adorno, pero si no lo lees, no tiene la significación del caso. Yo me he leído los libros de mi especialidad, de William Lambert, de Ralph Peck, y siempre en las conferencias que doy o los cursos que capacito a colegas, cito a esos autores, ¿no? Incluso coloco la página porque fue algo que me marcó, ¿no? Incluso cuando empiezo el curso de caminos, siempre coloco una frase bíblica. Cuando era más joven lo leía con más atención que ahora, incluso por la falta de tiempo, pero decía que Dios hacía caminos rectos sobre trazos torcidos, ¿no? Así que esa frase a mí me marca siempre, como otras frases de otros autores. El desarrollo ya fue mayor, en Camisea me sirvió de mucho para ver proyectos mucho más grandes. Y en un momento dije, esto es lo que quiero, a esto quiero dedicarme. Comencé a comprar equipos, armé un laboratorio, comencé a dar servicios en varios lugares, viajaba mucho, conocí muchos lugares por mi trabajo y me comenzó a ir muy bien. Así que en un momento dije, necesito ya especializarme, ¿no? Es momento ya de una liga mayor, ¿no? Así que escogí a la Ricardo Palma. Fue más difícil de trabajar, estudiar, es mucho más bravo, mucho más complicado. Y obviamente pues había que amanecerse, estudiar, porque había profesores muy, muy exigentes. Recuerdo mucho al ingeniero Velázquez, profesor ya de 75 años de edad. Por la ley universitaria lamentablemente lo separaron por la edad, pero el señor era muy bueno, hidráulica, hidrología. Realmente, si en la universidad el pregrado fue mecánica de suelos y resistencia, en la maestría fue definitivamente hidráulica y hidrología, ¿no? Vaya, qué fórmulas, probabilidades. Y el profesor tenía una idea de que la letra entra con sangre, ¿no? Él era de la escuela antigua. De la escuela antigua era. Así que fórmulas, computadoras, eso no existía para él, ¿no? Era solamente la hoja, un lápiz, un borrador y más nada, ¿no? Hay una calculadora que te permita sumar, restar, dividir, no quería otras cosas, ¿no? Y si te chapaba copiando, pues el profesor tenía el menor escrúpulo de retirarte, ¿no? Jaló a todo un salón entero, y solo un salón pasó. Realmente yo me sentí entre los privilegiados de aprobar el curso. Recuerdo que, voy a ser honesto, infidente en esto, una semana falté a mi trabajo. Una semana falté a mi trabajo. Dije, no, acá tengo que aprobar porque, no, tengo que aprobar. Falté a mi trabajo, pedí permiso y me puse a estudiar todos los días de un libro, recuerdo, un costarricense, ya se me fue el nombre ahorita. Comencé a leer y a leer y a leer y a leer y comencé a ver problemas, método de Gamble, recién comencé a comprender cosas que en ese momento el profesor hablaba. Bueno, quizá un defecto del profesor era que solo hacía fundamentos teóricos. No resolvió un solo ejercicio en todo el ciclo, ¿no? Y en la prueba pues te evaluaba ejercicios, calcular el caudal del río con la sección y todo eso. Y todos nos mirábamos las caras, ¿no? ¿Y por dónde empezamos? Y obviamente una generación que está más acostumbrada a la computadora, de pronto chocaba un poco con ese tema. Finalmente logré aprobar, pero también creo que el profesor evaluaba mucho quién participaba, evaluaba mucho quién intervenía en la clase y se daba cuenta quién era el que estaba más dedicado en el tema y quién estaba en otra, ¿no? Creo que esa es una de las cosas que aprendí ahí de su clase del profesor, ¿no? Era muy observador. Eso es algo que yo no tenía en ese momento como docente y comencé a implementarlo, ¿no? Porque la verdad que no siempre he sido muy confiado en que los muchachos son buenos, todos son buenos, pero algunos siempre hacen una trampilla por ahí, ¿no? De hecho, lo hacíamos nosotros también cuando estudiábamos. Pero sí, el hecho de autoexigencia creo fue una de las cosas que aprendí. Aprobé el curso con mucha alegría y bueno, fue el curso que más me costó en la maestría, ¿sí? Entonces, sí, ingeniero, como comenta,
ese momento cuando ya ves tu nota y ves tu nota probatoria de todo, de un curso que puede ser un poco complejo, da una serenidad, una alegría, porque estás viendo todo tu resultado de tu esfuerzo, ¿no? Cuando uno le pone empeño, Sí, 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 sí. puedes ver todo el resultado del esfuerzo que has realizado en todo el ciclo, porque se tiene que Sí. te tienes que ir todo, viene desde lo más pequeño hasta de poco a poco ir subiendo de nivel, porque así comienzan igual los cursos, vienen también de lo básico y comienzan a subir de nivel hasta lo más alto. Exacto, sí, 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 es una de las cosas. Y ahí ya en el ejercicio ya profesional me ha tocado ver de todo, ¿no? Desde diseño, supervisión, control de calidad, incluso postconstrucción, cuando hay peritajes también me ha tocado ver. Entonces es un campo muy amplio. La ingeniería tiene eso, esa es la ventaja. Y hay mercado, creo, para todos, pero creo que el reto, creo, a futuro, sobre todo ustedes, los más jóvenes, primero, hay un gran mercado en este país para infraestructura. Carecemos de todo. Lo que ha pasado el domingo pasado es un resultado de lo que es la lectura del país, ¿no? Hay muchos lugares que no tienen infraestructura o buena infraestructura. Creo que también hay que corregir algunos aspectos de la normatividad que han permitido por ejemplo, tengamos hoy día resultados de la Contraloría, informes donde casi el 60 o 70% de las obras terminan paralizándose por malos diseños, por malos procesos ejecutivos, por temas que realmente tienen que ser mejorados, porque eso realmente se ve en la indolencia y la incapacidad del Estado, ¿no? La pandemia ha desnudado, por ejemplo, cuando fui a una charla de la Contraloría, el primer caso que hablan es el hospital de Tacna. Se supone que la que ganó era una empresa experta en haciendo hospitales y había que colocar disipadores. El contratista vació la cimentación y, ¿no?, ya la estaba en el cuarto piso. Bueno, el estructuralista dijo que para colocar los disipadores había que hacer unas cajas de concreto y eso disparó el presupuesto a casi el 30% de sobrecosto. En resumen, el hospital nunca se terminó de construir y así me ha tocado ver el hospital de Huamanga y el hospital de Tumbes, que aunque se llegó a construir, no está operativo, no está funcionando. Es decir, no puede ser que invertamos los recursos tan escasos que tenemos y tan necesarios y que no se hayan terminado ninguno de esos hospitales y encima nos cae una pandemia que desnuda que no teníamos infraestructura hospitalaria y bueno, todo lo que se ha desatado. Y vemos ahorita, como usted comenta, la pandemia ha desnudado los problemas que tiene. Hay hospitales que están sin funcionar, como comenta usted, hospitales ¿Sí? que se necesita, en este momento se necesita por el problema de la pandemia del COVID, necesitamos esos hospitales, pero como se puede decir, tenemos que ir mejorando también nosotros, no como futuros profesionales, ir capacitándonos, ir mejorando esa calidad de enseñanza también. Usted como Sí, sí, profesional sí. ingeniero, ¿se cumplió sus expectativas al momento de ingresar a trabajar? ¿El trabajo cumplió con sus expectativas? Bien, en países como el nuestro, definitivamente tener un trabajo es una bendición total. Y que ese trabajo te permita desarrollarte y vivir de ese trabajo es, creo, una bendición que hay que agradecerle a Dios. Yo he tenido la suerte de trabajar en proyectos grandes, medianos, pequeños, de todo. Pero creo que lo primero que uno hace cuando se fija en el trabajo es cuánto voy a ganar, porque sobre eso te proyectas, ¿no? Voy a ganar esto y voy a ganar otro. Pero creo que tiene que verse en muchos aspectos. Número uno, el entorno del trabajo debe ser agradable. No te vas a hacer amigo con todos los colegas, probablemente compañeros. Tratar de hacer tu trabajo lo mejor posible, leer e interpretar mucho lo que tienes que hacer. Hay muchas responsabilidades en cada firma, en cada documento que uno visa, en cada expediente que uno firma, en cada expediente que uno evalúa o diseña.
porque eso puede tener implicancias más adelante legales, penales, que pueden terminar en muy mala situación para algunos colegas, que de hecho, lamentablemente, hay colegas que también han sucumbido a actos de corrupción y que hoy en día están detenidos o presos cumpliendo condena, justamente por haber omitido su trabajo, ¿no? Por tener una motivación en su trabajo más que recibir un sobrecosto, un plus, ¿no? Por hacer lo que tiene que hacer. Y el resultado, la pena de ver a estos colegas que están en ese estado. Particularmente yo me siento muy contento del trabajo que he tenido a donde he ido. Siempre me he ido cuando he tenido que renunciar, generalmente para irme a otro trabajo. Muchos me recuerdan con cariño, ¿no? con apego, con estimación, y eso es lo principal, creo, en cada trabajo, dejar un buen recuerdo en la gente. Uno evidentemente deja un trabajo porque se le presenta otro mejor, con una mejor expectativa, y en mi caso siempre fue así. Yo me di el lujo de renunciar a trabajos para irme a otros, y bueno, lo hacía porque creo que también confiaba mucho en mi capacidad. Así que yo decía, yo estoy para algo mejor, así que me voy. Dejaba todo y me iba, no tenía el menor reparo. Dejé Camisea, dejé Tumbes, el gobierno regional de Tumbes, donde llegué a ser funcionario. Fui subgerente de estudios y subgerente de liquidaciones del gobierno regional. Fui jefe de laboratorio de suelos también. En el gobierno regional La Libertad me contrataron como especialista en suelos. Ahí estuve casi como 5 años. Hasta finalmente dije, me voy a Lima a estudiar, y dejé todo para irme a Lima a estudiar. Y me fue muy bien también allá, no voy a negar, hice varias cosas y trabajos más de manera independiente, donde comencé a darme cuenta que realmente valía la pena lo que yo hacía. Creo que no hay cosa más bonita que cuando viene un estructuralista y te dice, Roberto, ¿cuánto es la capacidad portante? O viene un hidráulico y te dice, ¿no será que los sedimentos tengan que mejorar? O el canal habrá que ponerle algún material especial. ¿Será necesario colocar un relleno estructural para mejorar la capacidad portante? Digamos, ese momento cuando me consultan ingenieros de otras especialidades, de puentes, de estructuras, de hidráulica, yo me siento muy bien en poder darles una respuesta que solucione en gran parte sus problemas. Recuerdo mucho en Huancayo, un ingeniero me llama y me dice, mira, está saliendo agua, hay agua en mi edificación y tengo temor. Le dije, mira, hay que colocarle una capa de tal material y vas a ver que esto se va a bajar. Pero el ingeniero lo veía con miedo. Le digo, estate tranquilo, duerme tranquilo, con eso se va a solucionar. Sí, pero ahí hay agua, me preocupa. No, colocan esto y vas a ver. Esta no es la primera vez que veo esta zanja. Entonces le digo, acá solamente se necesita un drenaje horizontal. El ingeniero me dice, ¿qué? ¿Y cuándo se usa el drenaje vertical? Le digo, mira, si esta agua que tú ves acá tuviera corriente, es decir, tuviera un flujo de agua, la cosa cambia. Ya no es un agua estancada, es un agua que tiene cierta corriente. Eso sí puede ser peligroso. Ahí habría que hacer drenes verticales. ¡Wow! No es el caso. Esto está más fácil de lo que pensé, ¿no? La seguridad con la que le di la respuesta creo que fue algo que le transmitió a él seguridad. Es como cuando vas a un médico. Doctor, tengo tales síntomas, y el doctor te dice, a lo mejor podría. No te da ninguna seguridad, me voy a otro médico. Pero si tú convences al cliente de lo que está haciendo, obviamente con ética, porque tampoco lo vas a engañar, porque tú sabes que ahí va a vivir gente y que pueden haber problemas más adelante, como lo he visto en un montón de edificaciones. El boom de la construcción también ha traído muchos apetitos personales. Zonas agrícolas pasaron a ser de tener zonificación agrícola a zonificación residencial, sin ningún análisis de vulnerabilidad. Y tenemos, por ejemplo, en Trujillo, tenemos una zona que se llama El Golf, una zona residencial de gente con mucho dinero, pero que virtualmente vive en una poza, en una batea de agua, ¿no? Cuando se hizo esa construcción no había agua freática, pero luego, como no había pozos, porque los agricultores básicamente usaban pozos, extraían el acuífero. Pero cuando el acuífero ya no se extrajo, porque ya no había chacras, el acuífero se elevó.
El resultado hoy día excavan y a medio metro ya hay agua. En Huancayo también lo vi con esta construcción que te digo, y acá en Puente Piedra, en el kilómetro 27, al frente de la Policía Nacional, de la, ¿cómo se llama esto? De la Escuela de la Escuela Policía. de policía. Ajá. Al frente, ¿no? Están construyendo un edificio. Me llamaron porque comenzaron a rajarse los pisos, ¿no? La verdad que ahí lo que pasaba era que ese suelo de ese lugar es un suelo expansivo. ¿No? Es un suelo expansivo. Hacía tiempo que no veía un suelo expansivo, ¿no? Entonces la solución era colocar ahí una capa de amortiguamiento y colocar materiales, vamos a decir, de drenaje, pero no para drenar, sino para acelerar el proceso de consolidación, para que eso no se hunda lentamente, sino de una vez se asiente lo más rápido posible y ya no tengamos que ver el problema de asentamientos diferenciales, ¿no? Cuando ves rajaduras de pisos es porque una zapata se está moviendo más que la otra. Entonces es evidente que se va a producir un asentamiento diferencial que va a terminar con una enorme rajadura en el piso, que la he visto ya en el muro y en el techo incluso. Es una rajadura, parece que hubiera pasado un terremoto ahí, ¿no? Es un tema muy delicado, ¿no? Pero esa transmisión de seguridad te la da el conocimiento, los libros. Eso está en los libros. Lee el capítulo 7 de Lambert y habla de suelos expansivos. Y lo explica muy bien. Ingeniero, ¿y por qué cree usted que hubo ese problema? Porque se tiene que realizar estudios de suelo, ¿no? O anteriormente ver antecedentes de ese terreno. ¿Por qué cree usted que se presentó ese problema exacto? Porque ya habían construido, Una como de las comenta cosas usted, ¿no? Sí, ya habían construido, es más, pero una de las cosas que me llamó la atención es que no habían construido edificios de 15 pisos en toda la zona. Se veían edificios de 2 o 3 pisos, pero no veías de 15. Construir uno de 15 con esa enorme carga en un suelo como esos, sobreesfuerzas a un terreno. Definitivamente ahí tenía que haber prácticamente se ha tenido que hacer un terraplén de casi 1 metro de altura, ¿no? Para ayudar a esa sobrecarga, se llama sobreconsolidación, es decir, aplicarle una carga que permita que el terreno se asiente lo más rápido posible, para que en el tiempo el asentamiento sea lo más rápido posible. Pero para eso también necesitas colocar materiales drenantes, no tanto para drenar, porque va a expulsar agua de todas maneras, sino para que el proceso de consolidación sea más rápido. Es básicamente eso. El terraplén hace que, de alguna manera, el terreno se asiente lo más rápido posible. Hay un cálculo matemático bien simple, ¿no? Pero para eso hay que hacer las pruebas de esa arcilla, ¿no? Hay que hacer la prueba de consolidación edométrica para determinar el módulo de Poisson, ¿no? Y sobre ese valor poder determinar el coeficiente de compresibilidad. Hay unas tablas, unos ábacos para determinar en el tiempo el valor de U, y te puede predecir en cuánto tiempo puede asentarse en función de esa carga. No es nada en otro mundo. Capítulo 7 del libro de Peter Berry, también hay muy buenos problemas ahí prácticos. Como usted comenta, el conocimiento que obtenemos con el tiempo sí nos va a ayudar. ¿Y usted cuál cree que son las habilidades más importantes para un ingeniero civil? Wow, buena pregunta. Bueno, número 1, tener dominio pleno de tu especialidad. Para ello tienes que leer mucho. Tener también experiencia en la ingeniería práctica para poder ver eso que te dice Peck, que te dice Lambert, que te dice Terzaghi, que te dice Vadillo, que te dice Crespo Villalaz, ¿no? ¿Cómo se ve eso, no? ¿Cómo se ve? Es una realidad concreta. Cuando me tocó ver un caso de peritaje donde murieron 2 personas en una zanja, la verdad que no tenía de dónde guiarme. En ese momento recordé que había leído un libro de Terzaghi sobre un accidente que él había vivido también en Inglaterra, donde también murieron 2 hombres en una zanja. Revisé esa anécdota que él había contado en ese libro y comencé a relacionarlo y comencé a darme cuenta que lo que realmente había pasado era una falla de cuña, que le llaman. Es decir, en el vértice de la zanja había demasiado sobrecarga
y finalmente esto sobre un plano inclinado comienza a romperse como una torta que cortaras, pero no recto, sino inclinado. No. Y esto se vino abajo. Y encima había lo que siempre vemos en las obras, ¿no? Que la zanja sacan y al costadito además está el material que han extraído, ¿no? El problema es que esa zanja cuando está abierto mucho tiempo es muy peligroso. Creo que número uno, leer mucho. Número dos, dominar la matemática, que es importante, comprender las leyes de la física. Otro también, saber escuchar mucho, informarse del tema, empaparse mucho, leer la parte normativa. Es decir, no es solamente una habilidad de números, es de interpretación y también definitivamente de resultados. Pero creo que encima de todo ello tiene que haber la ética. Porque si yo concluyo de que, por ejemplo, quiero favorecer al contratista y decirle que no, eso se cayó porque, bueno, la naturaleza, Dios es grande, son unas cosas imprevistas, un beneficio, es decir, que no pasó nada, ¿no? O sea, la física no existe, no existe la matemática, no hay nada de eso. Fueron cosas del destino. Estaba escrito que tenían que morir esos dos hombres ahí, ¿no? Esa no es una respuesta lógica. Obviamente la ética también es la interpretación de darle una solución al tema. Cuando a mí me preguntó el juez qué es lo que había pasado, le expliqué con dibujos, porque eres abogado y no sabe nada de matemáticas. Así que tenía que comunicar. Eso también es algo que tiene que tener un ingeniero. El abogado me dijo, mire ingeniero, yo no sé nada de acá de fórmulas que me ha puesto acá, usted hágame dibujos. Y le tuve que hacer dibujos al juez, al fiscal, y solo con los dibujos pudieron entender, es decir, no es solamente el arte de dominar una ciencia, de dominar libros y citarlos, e interpretar y calcular. También hay que comunicar eso. Y en un juzgado había que comunicar eso para que hasta el vigilante o el policía que estaba ahí en la puerta pudiera entender lo que había pasado, ¿no? Pues creo que también un profesional tiene que tener ese arte de dominar, de hablar, la elocuencia, utilizar palabras rebuscadas también. No, el hecho de que seas ingeniero no significa que no leas, que no te cultives. También tienes que hacerlo. Y en mi formación, felizmente estudiantil, yo leí mucho en esa época, no solo libros de ingeniería, me gustaba mucho leer libros del crecimiento humano, recuerdo mucho Osho, un gurú hindú que yo leía, o Cuauhtémoc, el perdón, por ejemplo, de un mexicano que hablaba sobre el perdón, que los seres humanos debemos perdonar. En ese momento, por temas de mi vida personal, tenía mucha aprensión a mis ideas, y cuando leí ese libro me di cuenta que lo que uno tiene que hacer es perdonar, y es lo más bonito que puede haber. Creo que todo eso es el entorno que tiene que tener un ser humano y un profesional también. Claro. Y esa es la parte de nosotros como de tener humanidad, se podría decir también, ¿no? Humanidad. Y dominar los softwares. Eso es algo que a mí también me cuesta, como no tienes idea. Todo esto del Zoom y el Meet. Imagínate que tuve que pedirle a un chico que me ayudara el Zoom y el Meet. Recuerdo que me dijo, ingeniero, pero usted maneja programas más Claro, bravos. El Zoom es facilito. Pero claro, a mí se me hacía muy difícil. Y la verdad que yo cuando veo estos programas me admiro, que podamos estar tan lejos tú y yo y poder comunicarnos en tiempo real, ¿no? Para mí es una alegría que esto que lo inventó el hombre sirva también para algo bueno. Creo que la ingeniería es para eso, para servir, para lo que tú hagas, diseñes, construyes, se haga en función de un usuario. Cuando diseñas un colegio, tienes que pensar en el niño, en el profesor que va a trabajar ahí. Cuando diseñas un hospital, tienes que pensar en el doctor, en los pacientes. Cuando diseñas una pista, tienes que pensar en los conductores, en los peatones. El objetivo es finalmente el usuario. Ese es lo principal, ¿no, ingeniero? Si Siempre, no, el hospital se viene abajo, si no, la pista no sirve para nada, se va a partir en dos. Creo que lo que hace falta es la humanidad. Creo que he visto a mucha gente hacer dinero en esa carrera y pagar muy mal su cabeza alocada. Hay gente que se alocó con el dinero. El dinero cambia a las personas. Cicerón decía, dale a un hombre poder para que lo conozcas de verdad. Y creo que yo he visto a muchos que me decepcionaron
y algunos que no cambiaron, que fueron los mismos. Creo que esa integridad es lo que hace falta, no solo a los ingenieros, sino a toda la sociedad. Seríamos mucho mejores si pensáramos más en el costado, en la persona a la que vamos a servir. Bueno, a mí me lo transmitieron mis padres. Probablemente mucha gente no ha tenido esa suerte. Creo que el hogar es fundamental para cultivar esos valores. Sí, ingeniero. También para ser buenos profesionales también hay que ser buenas personas. El campo personal, ser buenas personas, tener buenos valores, ¿no? Que se forman en el hogar. Eh, ¿Y cuál, ingeniero? Una consulta sería, Sí, ¿cuál sí. sería? Yo siempre digo esto que No, le escucho, disculpe por interrumpirlo. ¿Cuál no, sería, te escucho, te escucho, te escucho. cuál sería sus consejos, el consejo que usted daría para los futuros profesionales, para futuros profesionales, ingenieros, de todas las ramas, que un consejo que usted les podría brindar? Número uno, que se preparen a conciencia, que estudien mucho. Afuera hay un mercado laboral fuerte también, que necesita mucha competencia. Creo que lo primero que hay que hacer, si tuviera que aconsejarle a un chico, es ahorra y cómprate una laptop, una buena laptop, ¿no? Cómprate unas buenas botas, porque vas a caminar duro, ¿no? Cómprate unos buenos, no sé, unos guantes o algo así, un casco, porque eso es lo que te va a dar de comer finalmente. Número dos, si no sabes, pregunta, indaga, nadie sabe, nadie nace conociendo las cosas. A algunos nos cuesta más y a otros menos. Saber entender, ser tolerante. La verdad no la tienes tú. Tienes que escuchar al resto y sobre ello tener un mejor juicio. Y creo que lo más importante del conocer, interpretar, escuchar, ser tolerante, creo que es la ética definitivamente. Siempre tomo este ejemplo de una película que vi, ¿no? Cuando un profesor les dice, un médico en Escocia comenzó a crear una especie de antídoto. La gente en esa época moría por las guerras, se cortaban un brazo, un corte y gangrena y morían y muerte dolorosa. Este señor pasaba noches de noches tratando de inventar lo que llegó a ser su descubrimiento, la penicilina, ¿no? Sir Alexander Fleming. Es decir, él pasó noches enteras buscando un antídoto que pudiera mejorar o salvar la vida humana. Ese mismo descubrimiento, 30 años después, fue utilizado en los campos de concentración en Auschwitz, donde también había médicos como él, que habían estudiado medicina, ¿no? Que usaban esa penicilina, esa jeringa, ¿no? Pero no era para salvar vidas, sino para matar. La opción es dos, o salvan vidas o matan. Esa decisión es enteramente personal. Solo les diría que cuando estén tentados, porque los seres humanos tenemos debilidades, traten de pensar en la gente que más quieran, de la que más amen, y piensen que la decisión que puedan tomar o les va a causar mucha alegría, mucha satisfacción, o mucha pena y dolor y sufrimiento. Muy buenas palabras, ingeniero. Estamos llegando al final de la entrevista. Es un gusto de verdad poder conversar con usted, pues usted que nos brinde sus experiencias, buenas palabras también que nos puede aconsejar como ingeniero y como persona también. Y usted, como docente, en su etapa de docente, ¿cuál sería una experiencia que usted resalte en su etapa como profesor, como maestro, como docente? Bien, creo que hay varias. Una, saber que hay muchachos brillantes, mucho más brillantes que en la época que yo estuve, ¿no? Ojalá me gustaría ver de ellos, ¿no? He conocido chicos muy hábiles, muy inteligentes, con un potencial increíble realmente. Yo espero que logren encontrar la senda y el camino y puedan llegar a ser mucho más de lo que yo puedo haber logrado en mi vida. Esa sería una mayor alegría para mí más adelante.
Número dos, en lo personal, esa alegría siempre la he sentido por ellos. Y número dos, creo que sería haber aprendido mucho de ellos. Creo que siempre he sido un tipo que no ha tenido envidias de nada. Y más bien siempre añoraba ser como cuando ves, no sé, a Clyderman tocar el piano, te gustaría tocar el piano como él, ¿no? O ves a Messi jugando fútbol y te gustaría jugar como él, ¿no? Creo que siempre vi eso en la gente, en las personas. Me gustaría ser como esa persona, tener esa elocuencia o esa habilidad. A mí particularmente me costaba mucho hablar en público, me costaba mucho. Creo que aprendí a perder el miedo escénico y a darme cuenta que podía transmitir conocimiento. Y creo que así como Jesucristo, que era un tipo muy bueno, obviamente no me comparo con él de ningún punto de vista, pero una de las cosas que puedo citar de esta persona es que tenía una forma de transmitir el conocimiento a través de parábolas, a través de historias tan simples, y podía hacer que la gente captara ese mensaje. Lo que yo trato de hacer en mis clases es que el alumno no se complique la vida, que vea que las cosas no son tan difíciles como parecen ser, que la ingeniería puede ser lo más fácil que puede haber en la vida, que puede servir ese conocimiento en el que obviamente hay que aprenderlo y dominarlo, pero que no es una cosa que pueda decir, oh Dios, no sirvo para esto. He tenido estudiantes que se acercaban y me decían, profesor, no sirvo para ingeniería, creo que yo he nacido para otra cosa. Y muchas veces era por problemas personales de ellos o por temas que se creían, no se la creían. Mis mejores alumnos han sido ellos, ¿no? A los que les transmití alguna vez algunas experiencias personales y les dije que sí podían salir adelante. Me ha dado mucho gusto que muchos de ellos han terminado la carrera y le dije, ya ves, no, que no. Bueno, pues sí, sí lo hiciste, lo lograste. Creo que esa es la mayor alegría que puede tener un docente, de hacer que ese estudiante, que a lo mejor por la edad, las inseguridades que las tenemos todos, sienta que puede hacerlo, que vea la ingeniería de manera más sencilla, que no es esas cosas para complicarse tanto la vida, es solo captar lo principal, algunos detalles, fijarse mucho en eso, en alguna palabra, en algún texto, en alguna fórmula, y la solución va a estar por allí. Pero tiene que ganar confianza. Y eso lo va a lograr con el tiempo y la experiencia mucho más. Pero que cuando salga a la universidad sienta que lo que ha aprendido le va a servir, creo que es la mayor satisfacción que puede tener ese estudiante. Gracias, ingeniero. Lo que yo rescato de usted como docente en el tiempo que llevé el curso con usted de Caminos es sus ganas de enseñar, su esmero que usted pone en cada clase, en cada explicación, las experiencias que brinda usted, ¿no? Porque a nosotros también nos interesa a veces saber un poco más de experiencias laborales, ¿no? Una experiencia que usted pueda tener, usted nos brinda, nos conversa como un amigo que es, ¿no? Yo lo considero un amigo, entonces usted nos conversa sus experiencias, nos conversa las situaciones también que a veces pasan las personas, ¿no? También, y las clases son muy dinámicas, por eso como docente yo le rescato mucho eso. Y en sus cursos, de verdad sí he llegado también a aprender mucho, mucho sobre lo que es caminos, sobre lo que es estructuras viales, y le agradezco también por eso, ingeniero. Hasta ahora, hasta ahora estamos llegando a la final, comunidad. Este es el primer video con el ingeniero Roberto Carlos Castillo. Él nos brindó un poco de sus experiencias, de su vida profesional. Muchas gracias, ingeniero. Estamos en el nuevo segmento de nuestro grupo Deep Project que se llama La Voz de la Experiencia. Unas últimas palabras, ingeniero. Nada, simplemente, muchachos, felicito a los organizadores de este diálogo, a ti, un gran muchacho, un excelente alumno, de los mejores que he tenido, unos trabajos, pero de detalle increíbles, qué paciencia la tuya para dibujar, muy buena. Y veo en ti a todos los jóvenes de este grupo que seguramente tienen ese entusiasmo y ganas de aprender.
de este pequeño grano de arena que puedo haber dado, que les pueda servir más adelante para controlar muchos aspectos de la vida profesional. El carácter se va formando con el tiempo y la seguridad también se va dando con el tiempo. No se preocupen. Yo estoy seguro que les va a ir muy bien a ustedes. Les felicito, les auguro las mejores bendiciones y parabienes. Y de verdad que cuando gusten, un servidor. Gracias, ingeniero. Hasta una próxima oportunidad, comunidad. Muchas gracias.